El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bueno estar un día más con ustedes entrando a sus hogares a compartir tantos temas que tenemos en agenda. Hermanos, mi nombre es Eduardo García Resach, conductor del programa. Gracias al Señor ya tenemos más de 6 años en esta obra. Hermanos, en los últimos meses comenzamos una línea de programas sobre teología y nuestro invitado, ya este es nuestro 5º programa, es el teólogo doctor Samuel Sullivan. Hermano, pastor, bienvenido. Dios le bendiga, Eduardo, y Dios bendiga a todos que nos están sintonizando en este día de programación. Que en nuestro caso es prácticamente el mundo entero, porque estamos en radio. Estamos en la onda FM, Senda FM, estamos en internet y luego el programa queda grabado y lo tenemos en nuestro canal de YouTube, Alerta Cristiano. Así que amigos, cualquiera de ustedes que se interese, escriba Alerta Cristiano cuando entre a YouTube y busca y va a ver todo una serie de más de 200 programas que están grabados allí, entre ellos los 4 previos programas que hicimos con el doctor Samuel Sullivan. Y hoy vamos, antes que nada, a compartir la palabra, como siempre lo hacemos, y queremos referirnos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia aquí entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a transmitir tanto, Señor, tanto que tú nos has dado para que nuestros hermanos junto a nosotros crezcamos más en el conocimiento tuyo. Amigos, hoy yo estaba deseoso de que llegara el día, porque en los primeros 4 programas estuvimos tocando aspectos generales de la teología, pero ya hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. Tema que siempre es actual, siempre está presente. Y el nombre del programa, el tema es el poder de la palabra como revelación de Dios. Pastor, doctor Sullivan, cuando hablamos del poder de la palabra como revelación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero estamos hablando de reconocer que lo que estamos expresando se expresa dentro del contexto cristiano, porque el poder de la palabra como de revelación puede tener diferentes interpretaciones dentro de diferentes contextos, pero aquí estamos asumiendo un contexto cristiano. Estamos hablando primero que la naturaleza de las escrituras, de lo que llamamos palabra de Dios, las escrituras son más que simplemente un texto literario, que el contenido del libro sagrado se identifica como sagrado porque trasciende simplemente los elementos sociales, políticos, culturales, de experiencias humanas, sino que le atribuimos que la fuente del contenido de lo que se encuentra en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, encuentran su origen en Dios mismo. En Dios. Y que Dios es el que va a comunicar su deseo. Ahora, esto asume que Dios es,
que Dios es nuestro creador, que nos dio la capacidad para oír y entender y relacionarnos con Dios. Y que Dios desea dejarse conocer a su creación. Y el medio que utilice, y hay dos medios generales, está el medio de la naturaleza, que los cielos cuentan la gloria de Dios, las expansiones anuncian las obras de sus manos, pero también está el medio de lo que se llama revelación especial o el texto sagrado de las Escrituras, a donde factores más específicos se van a revelar a través de la instrumentación humana. Es decir, que Dios va a utilizar su creación, los seres humanos, guiado o inspirado por el Espíritu de Dios para comunicar estos propósitos, deseos de Dios para nosotros, su creación. Ok. Y cuando hablamos de inspiración y revelación, previamente usted y yo estábamos hablando y me decía que hay unos términos que se confunden. Sí, típicamente en el discurso en la iglesia local encontramos que conceptos como revelación, inspiración y iluminación tienden a usarse de forma sinónima y no son sinónimos. No es lo mismo. Son muy distintos. Okay. Y el hecho de confundirlo o no entender en su sentido bíblico-teológico qué es lo que representa el uso de estas categorías, típicamente conducen o son capaces de conducir a falsas doctrinas por el mal entender el uso bíblico del concepto revelación, inspiración y iluminación. Debo entender entonces que la Biblia inspira, que la Biblia revela y que la Biblia ilumina. Sí, es interesante la forma que lo está expresando, porque se está apuntando a lo que ella logra, pero las tres categorías son los que capacitan ese logro. Okay. Es decir, cuando consideramos estos tres conceptos, lógicamente necesitamos comenzar no con revelación, sino con inspiración. Porque el concepto, el texto que leíste en 2 Timoteo, ¿verdad? Que toda escritura es inspirada por Dios. La palabra que Pablo usa es la combinación de la palabra theos y pneuma, o pneumatos, que es espíritu, que es inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, inspiración en las Escrituras lo que resalta es la fuente, el origen del contenido dado en el texto sagrado. ¿Qué es su origen? Su origen no es humano. El medio que Dios utilizó fue humano. Okay. Pero su origen, la fuente de la verdad, la sabiduría que se va a plasmar en el texto bíblico, encuentran su origen en Dios. Ahora, el ser humano se acerca a la Biblia de una de dos formas o perspectivas. La una, por ejemplo, yo tuve una de mis traductoras en Rusia, egresada de la Universidad de Moscú, atea, comunista, pero es mi traductora en mi curso de teología. Y yo le pregunto un día, mira, Natasha, ¿qué te interesó en este tema de la fe cristiana? Tú eres atea, tú eres comunista. Bueno, es un texto muy interesante, pero ella lo interpretaba como texto literario, claro, como Don Quijote, como los escritos de Marx, que tienen algo para enseñarnos, porque ella no reconocía la fuente del contenido del texto bíblico, que siendo Dios. Entonces, hay aquellos hoy, y tengo que decir, no creyentes y cristianos, que no reconocen la inspiración bíblica del texto, niegan que la fuente del contenido del Antiguo y Nuevo Testamento es meramente humano, religioso, político, psicológico, cultural, que no hay ningún elemento de origen divino. Entonces, hoy en la iglesia y fuera de la iglesia se pueden encontrar aquellas personas que se acercan, leen y hasta estudian el texto bíblico meramente como texto literario. Correcto. Hay varias universidades, grandes universidades en los Estados Unidos y Europa, donde se ofrecen en la universidad cursos
del carácter literario de la Biblia. Y lo único que consideran en el texto es su naturaleza literaria y nada más. Wow. Entonces, esto puede ser personas en nuestras iglesias que no reconocen la inspiración. Y para ellos la Biblia es un libro religioso. Por eso se puede escuchar y se puede leer de vez en cuando supuestos teólogos cristianos que cuando se encuentran con una verdad bíblica que no les gusta, le dicen, pero eso fue la opinión de Pablo. Okay. Él fue un homofóbico. Pero entonces, pastor, ¿cómo una persona que no reconoce la fuente de la Biblia como que viene de Dios se relaciona con Dios? Bueno, buena pregunta. Yo no dudo que habrá muchas formas de hacerlo, porque uno se puede relacionar con Dios y sus conceptos de Dios de forma intelectual, de forma emocional, diferentes formas. ¿Y con qué Dios es que uno se relaciona? Claro. Porque como cristianos, lo que nos revela al Dios que somos llamados a reconocer, confesar y servir son las Escrituras. Claro. Entonces, si las Escrituras nos sirven como la fuente de esa definición, ese concepto de quién es Dios, entonces el hecho que uno cree en Dios, seres humanos alrededor del mundo y alrededor del tiempo han adorado miles de distintos conceptos de Dios. Entonces el asunto, desde el punto de vista cristiano, no es Dios en sí, porque Dios puede ser un camello, puede ser una vaca, puede ser aire, agua, fuego, viento, luz. El ser humano se ha inventado todo esto. Si yo creo en ese Dios, pero no lo reconozco como presente en la Biblia, ¿cómo ese Dios me habla? Bueno, ahí es que tenemos que tener cuidado porque estamos asumiendo ahí, hay muchas voces o muchas cosas que te pueden estar hablando. Ajá. Ahora, pero como cristiano yo creo que la Escritura me enseña que hay un testimonio en la conciencia humana, resultado de la creación del Dios que servimos, que al crear el ser humano planteó en el cerebro humano, y hoy la neurociencia nos están enseñando, ¿verdad? Y se indica que el ser humano en su cerebro tiene ya hardwired, fue creado con la capacidad y la necesidad de tratar con el tema de Dios. Ok. Amigo, miren de la manera en que estamos terminando este segmento y pronto en el próximo veremos esto de la conexión del hombre con Dios y obviamente partiendo de la Biblia. Alerta Cristianos, hacemos una pausa. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Nos quedamos viendo que no siempre, o el error que cometemos de pensar que inspiración, revelación e iluminación es lo mismo. Y estábamos hablando de la inspiración, pastor. Sí, y aquí inspiración apunta a la fuente. Es decir, porque revelación trata con el contenido que hoy tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, debo comentar que uno de los grandes peligros que estoy observando en muchas congregaciones es el mal uso del concepto revelación. Okay. Entonces, lo oigo muchas veces, mire, tengo una nueva revelación. Una nueva revelación. Muy peligroso. Porque me parece que típicamente cuando escucho lo que van a decir, lo que están describiendo es iluminación.
Porque la revelación está aquí en las Sagradas Escrituras. Y han concluido con el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Maldito el hombre que le añadiere o quitara las palabras de esta profecía. Ahora sí entiendo que originalmente esto se entendía dirigido al libro de Revelación. Seguro que sí. Pero a través de 2000 años la Iglesia ha reconocido que esto incorpora todo el canon de la Escritura. No solamente el libro de Revelación. Entonces, cuando hoy se dice fácilmente que tuvo una revelación de Dios, le estamos añadiendo al texto sagrado. Ahora, si reconocemos que hay factores proféticos que están por cumplirse, hay revelación profética en relación al fin de los tiempos que no se ha revelado, que el Señor los revelará cuando Él venga. Ahora, tomándose en cuenta, hoy no hay revelación. Entonces, ¿cómo han llegado las grandes falsas doctrinas Deme un a la ejemplo, iglesia? pastor. Un ejemplo. Vamos a tomar los mormones. Okay. Los mormones, Joseph Smith, un buen cristiano, conservador ortodoxo, Ajá. se retira en un retiro espiritual y tiene una revelación por el ángel Moroni. El ángel Moroni le trae unas tablas de oro y el ángel Moroni le traduce lo que dice la tabla y como resultado Joseph Smith produce el libro de Mormón. El libro de Mormón va a ser entonces introducido junto con el Antiguo y Nuevo Testamento como palabra revelada por Dios. Wow. Y ahí, entre las cosas que se ha revelado, es que hubieron múltiples encarnaciones o apariciones de Jesús. Que Él vivía y se movía por América Latina, por ejemplo. Entonces, lo que produce una serie de falsas doctrinas en relación a lo que ya el Nuevo y Antiguo Testamento nos enseñan. Vemos esto, y tengo que decirlo, porque si vamos a ser honestos, un gran ejemplo de este error lo vimos en Puerto Rico con G12. Ok, César Castellano dice que tiene una revelación. Hoy la función en G12 de esa revelación o sueño es inherente, infalible, palabra de Dios para ellos. Wow. Y la introducción de los escritos de César Castellano en G12 van a contradecir y deformar 4 doctrinas fundamentales de la fe. El concepto de revelación bíblica, ajá, el concepto de salvación, el concepto del Espíritu Santo y el concepto de la iglesia. G12 distorsionó totalmente esas 4 doctrinas fundamentales a la fe cristiana. ¿Cómo? Por una nueva revelación. Que hoy los miembros de G12 reciben la revelación de César Castellano, equivalente a palabra de Dios como Antiguo y Nuevo Testamento, por una nueva revelación. Okay. Entonces así tenemos otras cosas que son nuevas revelaciones y esto es un gran daño y peligro a la iglesia cuando asume que hay nuevas revelaciones hoy. ¿Sabe que por tanto tiempo hemos criticado a la Iglesia Católica por su concepto de infalibilidad, que el Papa es infalible? En la historia de la Iglesia Católica solamente en una ocasión el Papa, yo creo que fue Pío IX, acudió a esa autoridad de infalibilidad para la concepción inmaculada de la Virgen, si no me equivoco. Nunca más ningún Papa ha acudido a esa autoridad. En nuestras iglesias lo hacemos todos los días y todas las semanas. Porque ¿qué es revelación de Dios? Una acción infalible, inherente de parte de Dios, que lo que Él reveló no puede ser un error. Es inherente y es infalible. Nosotros como evangélicos estamos acudiendo a la infalibilidad todas las semanas en nuestras iglesias, añadiendo, cambiando, contradiciendo el texto bíblico, por no respetar y conocer que el uso de la expresión mayúscula revelación en el contexto bíblico teológico cristiano se responde al contenido y la naturaleza del contenido bíblico. ¿Ve? Hay otros que cuando hablan de revelación están hablando de iluminación. Por ejemplo,
como pastor a través de los años, hermanos que vienen y me dicen, pastor, tuve una revelación de Dios. Y yo le digo, bueno, dígamelo a mí primero, porque mi pastor me enseñó, nunca permita a nadie dar un testimonio en público sin primero compartir el testimonio con usted como pastor. Muy bien. Entonces me dicen, no, el Señor me reveló que viene pronto. El Señor se lo reveló. El Señor no se lo reveló. El Señor se lo reveló hace 2000 años en el texto bíblico. Y tú si lo estás viendo en tu vida, de alguna manera te iluminas y ves Exacto. eso. El Espíritu Santo te está llevando a reconocer, a conocer la importancia, la verdad de esa revelación. Correcto. Entonces Que ahora no lo habías visto nunca antes. exacto, no captaste A mí la me urgencia, pasa. la urgencia de esa verdad. ¿Quién es el que logra eso en nosotros? El Espíritu Santo como iluminador de la revelación. Y lo estoy escuchando y estoy recordando nuestros programas anteriores donde usted hablaba de que en la teología el hombre, según va desarrollándose por circunstancias económicas, políticas, sociales, va teniendo una experiencia distinta con Dios. Y eso es parte de eso. Sí, porque el Espíritu Santo en su acción iluminadora es como abrir el texto bíblico y el Espíritu Santo ahora prende la bombilla para que tú puedas ver y entender. Ese El versículo. entender es tan importante. Vemos esto en Mateo 13. La semilla del sembrador que cayó en el camino. Jesús interpreta él mismo y dice, estos son los que oyeron y no entendieron. Eso. Se pierde la semilla. La semilla en el buen terreno, Jesús mismo nos dice, son aquellos que oyeron y entendieron. Que nos ha pasado también en etapas de nuestra vida. Aquella semilla cuando yo tenía 25 años cayó en mí y no germinó. Hoy germina de otra forma. Sí, y el Espíritu Santo está en una relación cooperativa con quien yo soy, con mis capacidades, con mi formación. Entonces, hay momentos en mi vida que el Espíritu Santo desea ayudarme a entender un aspecto del texto, pero yo necesitaba ir por un proceso de maduración, Eso. puede ser emocional, intelectual, política, cultural. Todos estos elementos que componen quienes son van a contribuir a nuestra comprensión de la revelación, la palabra de Dios O y el un Espíritu. pienso en un aspecto de necesidad. Cuando uno está en necesidad y uno clama, algo sucede ahí. Entonces Dios me muestra en su palabra la respuesta que estoy buscando. Sí, y a veces en ese clamor o en esa crisis, a veces hasta subconsciente, creo yo, surge una apertura espiritual, intelectual, Eso. emocional, social, porque esto es integral. Eso. Y esa apertura que yo creo con esa crisis, con ese dolor, con esa temor, soledad, que crea una nueva apertura a donde el Espíritu Santo entonces se puede introducir a ayudarme a entender verdades de esa palabra que es verdad. Definitivamente, o sea que estamos usando tres palabras de forma intercambiable cuando no son lo mismo. No son. Las tres son totalmente distintas. Ok, pastor, una vez tocados esos tres puntos, hay unos modelos de revelación. Sí, cuando ¿O hablamos es de... una sola? No, hay varios modelos. En la teología hay más de 20 modelos. Es decir, 20. Sí, más que 20, porque siguen creciendo. Wow. Cuando se usa el concepto modelo de esta forma, en relación al texto bíblico, en lo que se está haciendo referencia a distintos acercamientos que el lector o el teólogo asume cuando se acerca al texto bíblico. Okay. Porque para hacer teología cristiana se tiene que utilizar el texto bíblico de alguna forma. Correcto. ¿Ok? Porque es la base de la fe cristiana. Pero entonces, en el pensar teológico cristiano, hay una gran diversidad de supuestos que se dirigen a la Biblia. ¿Qué es la función y naturaleza de este texto? Okay. El modelo es la expresión
de cómo yo estoy entendiendo y utilizando el texto bíblico. Entonces, a través de la historia del desarrollo teológico de la fe cristiana en 2000 años, han surgido un gran número de diferentes acercamientos al texto bíblico. A esto se le llaman modelos que se le van a atribuir a la naturaleza y carácter del texto bíblico. Dígame un primer modelo. Un primer modelo. Si se puede decir, de tantos, tiene que haber unos que son más o menos. Primero, pero no cronológico. Primero en el sentido de su uso mayor, es decir, el uso más genérico, más general que hay, el concepto más general, se puede llamar la Biblia como un libro de doctrina, de enseñanzas. La Biblia como una guía para la vida. La Biblia como una guía ética, moral. El llamado manual de instrucciones. Un manual de instrucción e información en relación a Dios, el comportamiento humano. Los 10 mandamientos. Un código ético, legal. Entonces, la forma más típica, genérica, que se ve por personas creyentes y no creyentes, es cuando se le habla de la Biblia, el modelo que asumen, sí, ese libro judío, cristiano, que nos dan los 10 mandamientos, unos principios morales de éticos, que nos habla de mitos, de la creación, entonces nos da información. Ok. Amigo, vamos a hacer una pausa y continuamos con estos modelos de interpretación o de uso de la Biblia. Alerta cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Continuamos, amigos, con este tema interesantísimo del poder de la palabra de Dios como revelación de Dios. El poder de la palabra como revelación de Dios. Y estamos hablando de los modelos de revelación. Empezamos con ver la Biblia como doctrina u ortodoxo, ¿no? Sí, el modelo ortodoxo. Ese es el modelo, algunos lo llaman ortodoxo, por decir el más típicamente recibido como el correcto. Que le llaman de sana doctrina también. Sí, ortodoxo, sana doctrina, típico, a donde tenemos las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Así que ahí pues hay mucho, por lo menos en Facebook he visto hermanos que siempre están defendiendo la sana doctrina. Están hablando de ortodoxia. Sí, ok. Continuamos, pastor. ¿El otro modelo es cuál? El otro modelo, y de nuevo, depende de la perspectiva que uno quiera asumir. Uno utiliza los modelos. Uno de los modelos de mayor influencia en el siglo XX va a ser el modelo neortodoxo. Y note que el criterio que estoy utilizando es el criterio de los que han tenido mayor impacto, ¿verdad?, o influencia hoy. Y aquí no puedo decir que no podemos entender la teología del siglo XX, comienza hasta el siglo XXI hoy, de la obra de Karl Barth. Alemán, Karl Barth. Él y otros colegas como Emil Brunner y otros, y Tillich, porque Tillich también fue parte de ese equipo de trabajo en Alemania durante la década de los 40 y los 50, especialmente los 40. Entonces, Barth nos introduce a otro modelo que se le va a llamar neo-ortodoxo, la nueva ortodoxia. Y en su modelo, él va a reconocer las limitaciones del primer modelo, el ortodoxo. Que la Biblia para él es mucho más
que simplemente una guía o libro de instrucciones para la vida. Es mucho más. Entonces, Barth, en sus obras, en sus masivas obras que él escribió, él va a compartir y va a entender que la Biblia es la intención de Cristo, porque su modelo es cristológico. El primer modelo de doctrina es teocéntrico, es mucho más genérico, Dios. Pero en el modelo del acercamiento de Barth, él va a enfatizar a Cristo, que él ve la Escritura como el mensaje de amor de parte de Cristo a su creación. Y a través de esta comunicación dada en las Sagradas Escrituras, Cristo va a exhibir, ilustrar, encarnar el amor de Dios que Dios desea compartir con todo ser humano. Entonces, él ve que esta comunicación lo que procura es una relación íntima de su creación con su Creador, que le ama, que aún siendo pecadores, nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios por el mundo y Él morir para salvarnos es fundamental para el mensaje cristocéntrico, cristológico de Barth. Entonces, él ve que la Biblia es mucho más que los 10 mandamientos. Una forma de distinguir estos dos primeros modelos, el primer modelo sería como un email que te dice no responda. Okay. Simplemente uno lo recibe y note que el email no responda, no te da ni un modo de responderle. Correcto. Simplemente quiere comunicarte información. Ese es el primer modelo. El segundo modelo, la neortodoxia, es un modelo como un email de amor. El email de amor se envía comunicando un deseo, una intención que espera una respuesta. Espera. Y al recibir la respuesta, y esa respuesta puede ser positiva o negativa, Claro. pero la intención es que se establezca un medio de comunicación. Entonces, para el modelo neortodoxo, yo lo describo de esa forma, que es el email del amor de Dios a su creación, deseando que ellos oigan, conozcan y entiendan el deseo de Dios para ellos, y que Dios desea una relación personal. Y la naturaleza de esa relación es salvadora, porque el hombre y la mujer andan perdidos, necesitan salvarse. Correcto. Y su creador ahora ha hecho la provisión a través de su Hijo para salvarnos. Y es como una manera más, una forma de acercarse más íntimamente al hombre. Digo, toda la Biblia es un intento de Dios, ¿verdad? De acercarse al hombre. Pero con Jesús hecho carne, hecho hombre, como que nos identificamos. Es más fácil identificarse con Dios. Esa es la intención que Juan quiere comunicar, es que el verbo hacerse carne es la identificación de Dios con nosotros, el Logos, el Eterno, ahora asume, despojándose de aquellos aspectos de su naturaleza divina que impidiera su verdadera humanidad. ¿Para qué? Para identificarse con nuestra condición. Correcto. Entonces es el acercamiento de nuestro Creador a nosotros como ser humano. Entonces Barth parte la neortodoxia, parte de ese supuesto bíblico de Juan 1 y Juan 1.1 y Juan 1.14, del verbo hacerse carne, y que el propósito de la encarnación es amor. El amor tal que lo lleva a morir en cruz. Pero el amor, su victoria lo logra en la resurrección. Correcto. Entonces, este es un modelo, un acercamiento cristocéntrico de Barth. Y entiende la Biblia en la naturaleza y función del texto bíblico, ir mucho más allá que simplemente mandamientos o bienaventuranzas o historia, sino es el propósito de Dios ilustrar, anunciar la encarnación del amor de Dios. Y cada vez que lo pienso más, lo confirmo, porque el mismo Jesús nos dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero además les voy a enviar el ayudador, el abogado. O sea que siempre Dios se manifiesta, no sé si cometo un error, pero cuando pienso en el Antiguo Testamento, como que la presencia de Dios
creador es tan fuerte que nos llama mucho la atención. Ya en Jesús, obviamente, y el Antiguo Testamento apunta a Jesús como el centro. Yes. O sea, me hace mucho sentido este modelo neortodoxico, si se puede decir. Neortodoxo, sí. Así que, ¿y qué otro modelo hay, pastor? Bueno, pero otro modelo que se llama el modelo, el modelo de experiencia. Y aquí esto es representado por el teólogo filósofo Pablo Tillich, compañero de Barth y de Bruno. Fue uno de los que iniciaron la neortodoxia, otro alemán. Interesante. Y que tanto él como Barth, Hitler procuró asesinar a los dos. Barth tuvo que huir a Suiza y Tillich, la facultad de Union Seminary, mi alma mater, lo sacan clandestinamente a venir a la facultad en Nueva York. Usted me estaba contando esa historia y pensé en gente perseguida, o sea, gente valiente. Usted me dice que Barth, como quien dice, desafió a Hitler. Sí, porque él representando a los pastores más evangélicos en Alemania, porque Hitler pasó una orden que todo docente del sistema universitario de Alemania tenía que jurarle alianza absoluta a Hitler, si no perdía su plaza. Barth, representando a ellos y a otros pastores, le escribe una famosa carta que hoy se llama la Confesión de Barmen, a donde él le dice a Hitler, a la única persona que le debemos una lealtad absoluta e incuestionable a Jesucristo. Y usted no tiene la autoridad ni el poder para hacer esta exigencia. Wow. Increíble cómo en medio de una situación tan difícil, un tirano como lo fue Hitler, Dios provee hombres. Un Wilberforce, un Bonhoeffer. Bonhoeffer fue uno de ese grupo junto con Barth. Que se enfrenta al tirano, ¿no? Yes. Tenemos que aprender tanto de estos hombres. Y estoy mirando que se repiten alemanes. Grandes pensadores, grandes teólogos. Martin Luther, otro alemán. Sí, hay una gran herencia alemana intelectual cristiana, teológica profunda. Y que al día de hoy han dejado este legado tan poderoso. Sí, y Tillich es uno de ellos, que era colega con ellos, pero Tillich fue mucho más filósofo. Él sirvió como profesor de teología en mi alma mater, Union, y Columbia University, cruzar la calle. Y él entonces quiso acercarse a la naturaleza de la Biblia de una forma distinta. Él quiso comenzar con la experiencia humana. Él dice, mira, nadie por naturaleza va a la Biblia. Nadie, no es natural. Uno va a la Biblia por problemas, cuando tiene problemas, temores, soledad, tristeza, o se les recomienda otras cosas, pero por naturaleza nadie se acerca a la Biblia. Entonces, él dice, en vez de comenzar con el texto bíblico como sagrado, él dice, no, voy a comenzar con la experiencia común del ser humano. Wow. Voy a comenzar con la realidad de la crisis existencial, de las preguntas, las dudas, los temores que todo ser humano a través de todo el tiempo se hace y se sigue haciendo. ¿Qué son esas preguntas, esas dudas, esas inquietudes? Entonces, en la metodología de Tillich, que se va a describir como un método de correlación, el énfasis de Tillich va a ser antropológico o antropocéntrico, porque parte del ser humano, no de Cristo, cristocéntrico o teocéntrico de Dios, que fueron los dos modelos anteriores, sino del tercer modelo, que es existencial antropocéntrico, el ser humano. Entonces, él comienza con el ser humano, pero como cristiano, él dice, ¿qué es entonces la función y naturaleza del texto bíblico? Ajá. Y ahí entonces, él ve el texto bíblico como el marco interpretativo, que el texto bíblico es la fuente que le dará respuesta a las preguntas Del hombre. del ser humano en su crisis existencial. ¿A dónde busco respuesta a estas preguntas? Y entonces Tillich
va a ver que lo que va a encuadernar la respuesta a esa inquietud existencial es el texto bíblico, es la revelación de Dios en las Escrituras. Ahora, Tillich ve y ya tiene unos modelos de esto. Su amigo Freud, como el padre de el psicoanálisis, cuando trataba a sus pacientes, a su ansiedad, sus temores, va a utilizar la metodología de la psicoanálisis para proveerles respuesta a esas ansiedades. Lo vamos a ver en la evolución. Darwin está procurando darle una respuesta a definir la existencia humana, sus crisis, su origen, etc. Entonces, Tillich va a decir, pues mira, para el creyente, el marco interpretativo de esta crisis existencial son las Escrituras. Y la teología, entonces, él la ve como una herramienta a donde facilita, comunica, hace entendible en la verdad de las Escrituras como respuesta a la lucha existencial del ser humano. Wow. Amigos, hacemos una pausa. Esto está muy interesante. Cada uno vaya pensando en estos modelos, porque, pastor, todas son buenas. Todas tienen una verdad, seguro que sí. De alguna manera, como modelo nos sirven. Así que vayan pensando en esto, amigos. Alerta Cristiano. Continuamos después de la pausa. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Ya, amigos, de regreso con ustedes en este cuarto segmento, donde hemos estado discutiendo hoy en este diálogo de teología el poder de la palabra como revelación de Dios. Y estábamos hablando con el doctor Sullivan, los modelos que ha utilizado el hombre, y nos ha estado mencionando 3 hasta ahora. Uno que parte de la doctrina o el ortodoxico, un segundo la neo-ortodoxia, y luego el que parte de la experiencia, teología existencial. De Paul Tillich. ¿Nos queda algún otro modelo? Usted había dicho nos quedan más de 20, pero con lo que vamos a atender ahora como ejemplo, y no olviden que estos modelos, su función, su propósito es identificar para el teólogo cómo el teólogo entiende la función y naturaleza del texto bíblico. Eso es lo que pretende los modelos, ilustrar, indicar cómo el teólogo está utilizando el texto, cómo lo caracteriza. Y otro que ha sido muy importante, me parece, es otro teólogo alemán, Pannenberg, Wolfhard Pannenberg, es un modelo de historiografía. Y él ve, y aquí Pannenberg va a asumir un papel muy importante en la teología moderna, porque Pannenberg fue discípulo de los grandes teólogos y filósofos modernos de las universidades europeas, especialmente Alemania, a donde se le enseñó a él, a Barth y a Tillich, los dos anteriores, que la historia humana se podía interpretar dentro de 2 divisiones mayores. Es decir, que estaba la historia, history, y cuando se utiliza en la historiografía, el estudio de la historia, el concepto historia a lo que se refiere son eventos probables por un método científico empírico.
Okay. Que hay una evidencia empírica, científica, que afirma que tal evento ocurrió. Okay. A eso se le llama history, historia. Pero en la historiografía moderna se divide o se identifica otro tipo de historia. Esta historia es la historia de salvación. Historia típica empírica es Geschichte, en alemán. La historia de salvación es Heilsgeschichte, historia de salvación. Ahora, la naturaleza de la historia de salvación que caracteriza los eventos en la Biblia, ¿okay? Son eventos mitológicos, son expresiones metafóricas, simbólicas, figurativas, pero que no representa, mucho de lo que presenta, no representa historia, Geschichte, eventos actuales que ocurrieron que pueden ser probados por métodos empíricos, científicos, racionales. Entonces, toda la formación moderna, incluyendo hoy, todavía esta división todavía existe hoy. Okay. Entonces, Pannenberg es fruto de esa historiografía bipolar y él tiene la sospecha que eso está equivocado. Y él entonces se pone a investigar de forma más seria y escribe su libro, 3 volúmenes sobre dogmática, a donde él va a desarrollar, creo que son 7 tesis, a donde él quiere probar con el uso de la razón que el texto bíblico es en su totalidad un libro de historia, no de historia de mitos o cuentos. No es mitológico, no como es mitológico. Nos han querido hacer ver. Exacto. Él va a querer probar eso, que el texto bíblico es historia. Ahora, la crítica mayor que los historiadores y los teólogos, especialmente los teólogos, le han hecho a la historia, se encuentra con la crisis de la resurrección y la encarnación. Ajá. ¿Cómo se puede registrar o reconocer el evento de la resurrección como un evento de historia? ¿Qué evidencia empírica científica hay para probar tal evento? ¿Por qué? Porque uno de los criterios que se ha utilizado para afirmar un evento histórico es que se puede repetir y se puede ver en otras repeticiones, en otros eventos, y se pueden constatar. Lo otro es el elemento de testigos oculares. Entonces, Pannenberg dice, pero espérate, usando la razón, yo voy a probar que la resurrección, que es para los historiadores el evento histórico más cuestionable y rechazable para ellos, dice, yo voy a probar, utilizando una metodología crítica, que el evento de la resurrección fue un evento actual. Ahora, note que el título Historia de Salvación representa al Cristo de la fe. Historia, Geschichte, representa al Jesús histórico. Okay. Los teólogos entonces, cuando hablan de un verdadero Jesús, hijo de María, hablan del Jesús histórico o Jesús de Nazaret. Pero ese Jesús nunca se encarnó como Dios, nunca hizo milagros y nunca resucitó. Eventos históricos. Sí, no, nunca. Porque esos eventos, la encarnación, los milagros y la resurrección, no son eventos históricos, son eventos de Geschichte, de salvación mitológicos, figurativos. Okay. Ahora, para uno creer en el Jesús histórico, uno utiliza recursos de la historia actuales. Correcto. Él vivió, fue gran maestro, lo mataron y se acabó. Pero entonces está el otro tipo de historia que ellos dicen que representa el contenido bíblico, que es la historia de salvación. Pero para creer eso se llama creer en el Cristo de la fe. ¿Por qué? Porque para creer esto tú necesitas fe, no razón. ¿Por qué? Porque la fe trabaja con mitos, con metáforas, símbolos. Okay.
negando así el evento histórico de la encarnación y de la resurrección. Pannenberg va a plantear y va a proveer la evidencia histórica que la resurrección fue un evento actualmente histórico, y no solamente histórico, universal, que es el evento más trascendente de la historia universal, no de la historia de la Biblia, sino que la historia humana hoy se divide por antes y después de la resurrección de Cristo, utilizando categorías críticas de la razón, rompiendo ese modelo de la división de la historia. Y si alguien le interesa este tema, les recomiendo el libro de John Warwick Montgomery, a donde él trata detalladamente con estos elementos, con estos issues, en el libro The Suicide of Christian Theology, por John Warwick Montgomery, y el otro que es muy importante para este tema, de nuevo que él lo trata como historiador, es Where History is Going, a dónde es que nos lleva la historia, también por Warwick Montgomery. Voy a subir aquí ahora el dato biográfico completo. Ok, aquí está. A Christian Response to Secular Philosophies of History. Una respuesta cristiana a los conceptos seculares de la filosofía y la historia. Okay. Por John Warwick Montgomery, Where is History Going? Y ahí él trata detalladamente con esta división entre historia actual y historia mitológica. Ahora, uno de los elementos, y aquí tengo que también mirar a personas como Larry Hurtado de University of Edinburgh en Scotland, y otros que tratan con este tema, y es que cuando ellos miran, uno de los elementos fundamentales en un evento histórico son los testigos oculares. A través de toda obra histórica, de entre la más antigua hasta el presente, el elemento esencial que se requiere es un observador testigo ocular. Correcto. Entonces, cuando se traen los testigos oculares a la resurrección, los pensadores modernos rechazan esos testimonios. Dicen, no. Los testimonios que se encuentran en los evangelios de la resurrección no son aceptables porque son subjetivos. Entonces, algunos dicen e interpretan que fue una iluminación masiva de los 500 que vieron a Jesús. Entonces lo critican de esa forma, pero lo que uno observa es que están contradiciendo su propio criterio de historiografía. Sí. Porque todo testigo ocular, el único testimonio que puede dar del evento es subjetivo. No hay testimonio objetivo. Porque hoy 3 testigos de un crimen pueden ver el mismo evento y van a dar 3 reportes distintos. 3 versiones. Y si dan la misma, se viciaron. El testimonio no es aceptable. Entonces, el criterio que siempre se ha utilizado a través de toda la historia para probar un evento, el pensador teólogo liberal moderno rechaza el testimonio de los testigos porque son subjetivos. Es que no hay otro tipo. Y cuando vemos el evento con mayor cantidad de testigos oculares, fue la resurrección. 500, imagínense. Más de 500. Y Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice, y aún algunos viven entre nosotros hoy. ¿Y por qué se pudo fundar la iglesia cristiana en Jerusalén, en la ciudad a donde matan a Jesús, lo crucifican? Por la resurrección. En Harvard hubo un famoso abogado en derecho que escribió el manual de estudios forenses sobre testimonios. Es decir, cómo un abogado examina a un testigo con criterio forense para determinar si ese abogado en sí, si ese testigo está mintiendo o no. Y ahora mismo se me escapó el nombre de él. Hay evidencia que exige un nuevo veredicto. Sí, exacto. McDowell. No, él escribe de él.
Correcto. Él escribe de este abogado. Y ahora se me olvidó, ahorita me llega el nombre. Varios, sí, abogado. Pero él escribió el libro que todavía, él estaba en la facultad de Harvard, judío agnóstico. Y él entonces, él decide tomar el caso de los testigos de la resurrección para examinarlo bajo esas reglas. Sí. Y después, en el proceso de examinarlo, él llega a la conclusión que no estaban mintiendo, que su testimonio fue verídico. Como resultado, se convierte a ser cristiano. Qué tremendo, Yes. qué tremendo. Amigos, lamentablemente tenemos que terminar, se nos terminó el tiempo. Pastor, esto ha sido para mí un gran placer adentrarnos en el tema bíblico. Estén pendientes, amigos, porque en el próximo programa vamos a seguir abordando desde el punto de vista de la teología la Biblia. Así que, Pastor, gracias. Amigos, que el Señor les bendiga mucho. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.